Continuamos. La sexta del orden del día, que es, la sexta, sí, del orden del día sobre la retirada del recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra determinados preceptos de la Ley 24/2015 de 29 de julio de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética. Es una iniciativa del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, En Comú Podem, En Marea, y que va a defender la diputada doña Lucía Montón. Tiene la palabra. Gracias y buenos días a todas. Hace unos meses el Tribunal Constitucional suspendió parte de la Ley 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, admitiendo un recurso de inconstitucionalidad que presentó el Gobierno en funciones del Partido Popular. Hablamos de una ley que surgió de una ILP, esto es, que nació gracias a un amplio apoyo popular y que se aprobó después por mayoría en el Parlamento de Cataluña. Esta suspensión la ha llevado a cabo el mismo Gobierno que no se somete al control de esta Cámara porque, a su parecer, no está tomando ninguna decisión de calado. Por lo visto, eliminar de facto el derecho a la vivienda que aparece contemplado en el artículo 47 de la Constitución para hacerle el enésimo favor a la banca no es, a su juicio, una decisión de calado. Porque el Gobierno ha suspendido, qué casualidad, todo aquello que en esta ley suponía una exigencia de responsabilidades para las entidades financieras. Ya no podemos impedir que los bancos ejecuten un desahucio sin antes ofrecer un alquiler social. No podemos obligar a esos grandes propietarios a ceder a los ayuntamientos aquellos pisos que lleven vacíos más de 2 años para ponerlos en alquiler. Y no tenemos un mecanismo de segunda oportunidad para que aquellas personas que no pueden hacer frente a los pagos de la hipoteca de su vivienda habitual liquiden sus deudas. Señores y señoras del PP, esta ley no solo servía para mejorar de forma efectiva la vida de muchas personas, sino que también protegía derechos repartiendo responsabilidades entre la Administración, pero también la banca. ¿Por qué motivos ha suspendido el PP la Ley 24/2015? Pues no se trata de un problema de competencias, ni tampoco de la consabida aversión del PP a cuanta ley surja del Parlamento de Cataluña, como algunos han tenido la tentación de argumentar. Y es que el PP ha suspendido también en estos años leyes muy parecidas en Andalucía, en Navarra, en Canarias, en Euskadi o hace tan solo unos días en Aragón. Los motivos reales que explican esta suspensión los encontramos en el mismo auto del Tribunal Constitucional, que de hecho reproduce los siguientes argumentos del abogado del Estado y del Gobierno mismo. 1. El Gobierno ha tomado ya medidas suficientes para afrontar el problema. 2. Esta ley perjudica los intereses de los bancos, incluida la Sareb, y eso es peligroso para la estabilidad del país. Me gustaría ver a un solo miembro del Gobierno de Rajoy yendo a una asamblea de la PA para decirle a la cara a todas esas personas que llevan años luchando más que nadie para garantizar el derecho a la vivienda en este país que esta ley se ha suspendido por su bien y para que tengan una vida más estable. A ver quién tiene el valor de hacerlo sin que se le caiga la cara de vergüenza. Pero hablemos un momento de esas medidas que dice el Gobierno que ya son suficientes. Aquí van 2 ejemplos que ilustran su alcance. 1. El Código de Buenas Prácticas, anunciado a bombo y platillo por De Guindos en 2012, que es voluntario para las entidades financieras. Un código que se suponía que tenía que servir para dar soluciones a la gente que no podía pagar su hipoteca y cuya aplicación depende de lo que cada banco decida para cada caso. Pues bien, datos oficiales del primer semestre de 2016. De las 9.000 solicitudes que se han aceptado, ¿saben cuántas daciones en pago han decidido conceder los bancos? Yo se lo digo. Solo un 4% de las solicitudes y el 95% restante ha tenido que firmar una refinanciación, lo que supone o bien incrementar los años de hipoteca o bien aumentar la deuda. Esto es lo que pasa cuando deciden los bancos, que familias empobrecidas se acaban endeudando todavía más. Segundo ejemplo, el Fondo Social de Vivienda, sobre el que también deciden los bancos, porque son ellos los que deciden qué pisos vacíos se ponen en alquiler. Y las condiciones son tan restrictivas que mucha gente no tiene acceso ni a este fondo. Así la banca puede continuar vendiendo los pisos que le interesa a fondos buitres y otros inversores. Pues bien, se han formalizado solo 9.000 alquileres en 4 años a través de ese fondo. ¿Saben cuántos desahucios se han producido solo en 2015? 65.000. ¿Saben cuántos pisos vacíos tiene la Sareb? Pues según el Gobierno, en 2014 tenía 50.000.
Después de escuchar estas cifras, ¿les parece normal y creíble, señores y señoras del PP, decir que el Gobierno del Estado conceda 9.000 alquileres en 4 años es dar una respuesta adecuada al problema? Queda claro que no lo es. Aquí lo que pasa es algo muy evidente. Lo que pasa es que las leyes que ha aprobado el Gobierno del PP en materia de vivienda están hechas a medidas de la banca. Y eso es lo que ha pasado con la Ley 24/2015. El Tribunal Constitucional ha acabado suspendiendo los artículos que, a juicio del PP, podían perjudicar los intereses de la banca. Y esta es la cruda realidad y tiene que saberlo cuanta más gente, mejor. Por lo tanto, con esta proposición no de ley exigimos que el próximo Gobierno, que es el único que va a tener capacidad para ello, desista y retire el recurso que ha presentado ante el Tribunal Constitucional y que ha dado lugar a la suspensión parcial de esta ley. Y no solo eso, sino que se comprometa a legislar en la medida de sus competencias para que los derechos que garantizaba esta ley se extiendan al resto del Estado. Y queremos recordar hoy que todos los grupos parlamentarios, a excepción del PP, se comprometieron por escrito con las entidades impulsoras de la ILP que dio lugar a esta ley a retirar el recurso en el caso de formar parte del nuevo Gobierno. Así que aquellos partidos que están pensando en facilitar la formación de un Gobierno del PP harían bien en tener presente este compromiso con la ciudadanía. Retirar o no este recurso y los que están interpuestos contra el resto de leyes que van en esta misma línea no debería ser motivo de lucha entre partidos, porque retirar este recurso supone mejorar de forma directa la vida de muchas personas. Resulta indignante y lamentable que el PP siga dando la espalda a tanta gente y que trabaje tan eficazmente en favor de la banca. Así que nosotras, siguiendo el ejemplo de la ciudadanía organizada que lucha por el derecho a la vivienda desde las calles, nos vamos a dejar la piel también aquí dentro para acabar con el Gobierno del Partido Popular. Un Gobierno que, lejos de ofrecer estabilidad y seguridad, lo que ofrece es precariedad y pobreza y que supone, sin ninguna duda, una amenaza para los derechos de la mayoría de la ciudadanía. Brava. Muchas gracias, doña Lucía. Es el turno de los grupos que han presentado enmiendas. En primer lugar, del Grupo Parlamentario Socialista, doy la palabra a la diputada doña María del Mar Romiguera. Muchas gracias, presidente. Bueno, pues ciertamente compartimos la necesidad de afrontar desde este Parlamento el grave problema de los desahucios y de la pobreza energética. Así lo refleja nuestro programa electoral y así se está demostrando en aquellas comunidades autónomas donde gobernamos, pero con medidas concretas y con medidas factibles, porque, señora Martín, si me lo permite y con todo el respeto se lo digo, no podemos decir a la ciudadanía solamente lo que quieren escuchar, sino que hay que ofrecer soluciones posibles en las comunidades autónomas y en todo el territorio nacional, porque lamentablemente el problema habitacional y de pobreza energética no solo afecta a Cataluña, y por eso el Partido Socialista ha venido proponiendo diversas medidas plasmadas en iniciativas parlamentarias y, a modo de ejemplo, en la 10ª legislatura pues propusimos medidas para la lucha contra el desahucio hídrico, proposición no de ley para regular con carácter de urgencia la pobreza energética y aprobar una estrategia para la erradicación de la misma, o proposición de ley de medidas contra el desahucio, el sobreendeudamiento y la insolvencia, entre otras. Y además, en el último Gobierno socialista se adoptaron medidas como el aumento del umbral mínimo de inembargabilidad por hipoteca de vivienda del 110% del salario mínimo interprofesional al 150 más un 30% adicional por cada miembro de la familia que dependiese económicamente del deudor de la hipoteca. O en 2009 entró en vigor una nueva ley para aumentar las garantías de los consumidores cuando pidieran préstamos hipotecarios y créditos al consumo o de reagrupación de deudas. Además, y ya que ustedes de modo recurrente hacen alusión a ello, también quiero recordar que nuestro grupo firmó en la pasada legislatura, como decían, junto a otros grupos políticos, el acuerdo que nos presentaba la Paz de Cataluña para hacer frente a este problema, compartiendo, por supuesto, la necesidad de dar respuesta efectiva con nuevas herramientas legislativas a este problema, tal y como decían. Ahora bien, hay que ser serios, nada de demagogia, nada, repito, de decir a la ciudadanía lo que quieren escuchar, porque saben que, lamentablemente, esas herramientas no van a poder menoscabar el derecho de legitimación activa. Lo saben, pero vuelven a traer el argumento de la firma de un documento con víctimas de los desahucios para cuestionar el grado de compromiso que con un problema tan grave tenemos los distintos grupos.
Yo incidiré en que para el nuestro todas las medidas que se adopten para frenar esta tragedia de los desahucios y de la pobreza energética serán pocas. Y le diré que no compartimos, que reprobamos cualquier actuación que dificulte el poner fin a todo esto y que por ello, en ese documento firmado con la Paz de Cataluña, nos comprometíamos a no interponer ese recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 24/2015 y a defenderla públicamente. Y por ello lamentamos el recurso, ya que suspende, entre tanto, la aplicación de la ley, una ley que ha frenado, como decías, numerosos desalojos, que ha impulsado los alquileres sociales y que además ha impedido que más de 32.000 hogares hayan registrado cortes de electricidad, gas o agua. Y no tengan dudas de que si gobernásemos, lo retiraríamos. Pero insisto, señorías, hay que buscar soluciones factibles y amparados por la ley, sin entrar en contradicciones ni confundir a la ciudadanía. Y digo esto porque, mire, primero, la iniciativa que trae Unidos Podemos en Comuns Podens en Marea entra en una flagrante contradicción, porque en el punto 1 insta al Gobierno a desistir del recurso de inconstitucionalidad y en el punto 2 insta al Gobierno al desarrollo de una ley autonómica. Entonces, este punto 2 supone un reconocimiento explícito de la competencia del Estado para la regulación y desarrollo de las materias contenidas en la ley catalana. Y luego, en segundo lugar, la responsabilidad de la suspensión de las medidas legislativas aprobadas en Cataluña para frenar el drama de los desahucios es una responsabilidad compartida entre el Gobierno de la Generalitat y el Gobierno de Rajoy, ya que ambos gobiernos debieron sentarse a negociar las posibles modificaciones en el texto legal que evitasen la sustanciación del recurso ante el Tribunal Constitucional. Esta negociación se debió realizar en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma de Cataluña, donde debió acordarse, ante un tema tan sensible, las modificaciones en el texto normativo que permitiesen resolver todas estas discrepancias. Entonces, por eso no podemos compartir íntegramente el contenido de esta proposición no de ley y por eso hemos presentado una enmienda de modificación con la que pretendemos incidir en que este problema no solo afecta a Cataluña, sino a todo el territorio español. Y de ahí el sentido de nuestra enmienda, que esperamos que acepten, porque en caso contrario nos veremos obligadas a abstenernos. Gracias. La enmienda del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Le doy la palabra al diputado don Fernando Navarro. Muchas gracias, señorías. En julio de 2015, el Parlamento de Cataluña aprobó la Ley 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética. La Abogacía del Estado, entendiendo que se estaban invadiendo competencias, emitió un dictamen. Él fue remitido al Consejo de Ministros, que a su vez lo elevó al Gobierno, el cual pues interpuso el recurso de inconstitucional sobre el que hoy estamos hablando. Hasta aquí los hechos. Tenemos dos hechos, una situación grave que tenemos que atender con urgencias y un cauce, que es el que determina nuestro ordenamiento jurídico, que es por el que deben transitar todas las iniciativas que los partidos formulemos para atender esa urgencia. Lo que ocurre es que el Grupo Parlamentario de Podemos, a continuación, hace un juicio de intenciones, tanto en su iniciativa como a lo largo de toda la intervención. Pues hay un juicio de intenciones. Hemos oído proteger a la banca, insensibilidad, pues se habla todo el rato, los argumentos esgrimidos, no es la primera vez que el PP. Claro, cuando entramos en el juicio de intenciones, las cosas ya se vuelven más difusas. Miren, en la última Comisión de Industria y Energía que hemos tenido, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos presentó una iniciativa contra la pobreza energética que, entre otras cosas, pues pedía instar al Gobierno que incorpore la lucha contra la pobreza energética como prioridad a la política energética, con la finalidad de prevenir el riesgo de exclusión social causado por la falta de acceso a este tipo de servicios esenciales y de los perjuicios para la salud derivados de una calefacción y refrigeración deficientes. Que se establezca una serie de obligaciones a las empresas suministradoras de energía, entre ellas la obligación es de realizar un preaviso, que se regule un nuevo sistema de acceso mínimo garantizado a los suministros básicos de electricidad, de gas natural, de gas butano para todos aquellos hogares con poder adquisitivo reducido,
que se realicen en suma las modificaciones legales oportunas para incorporar a los criterios existentes la posibilidad de que puedan acceder al bono social eléctrico todos aquellos consumidores y familias en situación de vulnerabilidad. Esta propuesta, que fue aprobada por los presentes, el Grupo de Podemos se abstuvo. Se abstuvo el Grupo de Podemos y se abstuvo el Grupo de Esquerra. Mire, nosotros no queremos hacer juicios de intenciones, no queremos hacer juicios de intenciones en el PP sobre si favorece o no favorece a la banca, si tiene o no tiene insensibilidad. No queremos hacer juicios de intenciones en el Grupo de Podemos, si pretende usar la evidente urgencia que constituye el objeto de esta iniciativa como ariete contra el ordenamiento jurídico. Porque, señorías, recuerden que nosotros somos de los pocos felices habitantes de este planeta que vivimos en un Estado de derecho. Y todas las iniciativas que al final, con muy buenas intenciones, por motivos de urgencia, por lo que sea, tienden a debilitar esto, al final los efectos son muy desaconsejables. Con lo cual, no hagamos juicios de intención y, por favor, no se hagan juicios de intención a continuación sobre ciudadanos. Nosotros, como se ha podido ver en la proposición de ley que presentamos en la pasada Comisión de Industria, es un tema que nos preocupa y nos preocupa mucho. Sin embargo, nosotros no podemos apoyar la iniciativa que hoy se presenta en estas condiciones por las razones que hemos expuesto. Porque si bien entendemos la pobreza, la urgencia de los motivos, no podemos ni soñar con vulnerar el Estado de Derecho por una precipitación inadecuada. Muchas gracias. Muchas gracias, don Fernando. Es el turno ahora de los grupos que han pedido posicionarse al respecto. En primer lugar, el Grupo Parlamentario Mixto. Doy la palabra al diputado don Ferran. Muchas gracias, presidente. Vamos a dar apoyo a esta iniciativa. Lo que ocurre es que vamos a tener que matizar algunas de las intervenciones que se han ido haciendo en esta comisión y poner de relieve también el doble discurso de algunas formaciones políticas que votan una cosa en el Parlamento de Cataluña y votan una cosa muy diferente en el Parlamento español. Esta es una iniciativa que es una iniciativa legislativa popular. Y eso se debe tener en cuenta. Claro, cuando oigo a la portavoz del Partido Socialista que reparte culpas por igual al Gobierno de la Generalitat y al Gobierno del Partido Popular porque no se han reunido en la comisión mixta y no han negociado el contenido de la ley, claro, eso se puede explicar desde la ignorancia de la iniciativa legislativa. Se puede explicar por la animadversión en relación al Gobierno de la Generalitat y se puede explicar por muchas más circunstancias, pero es absolutamente incomprensible. Quiero pensar, o ¿qué deben pensar los diputados del Partido Socialista de Cataluña? El Partido Socialista de Cataluña, que se reúne con la plataforma de afectados por la hipoteca, les promete el oro y el moro en Cataluña, les dice que todo perfecto, vota la ley íntegramente a favor. Y ahora, cuando se plantea una situación como la que estamos planteando en esta comisión, busca excusas, lo que en Cataluña diríamos excusas de mal pagador, para no apoyar lo que apoya en Cataluña. Ya estamos acostumbrados a este doble discurso, en Cataluña una situación y en Madrid otra. Porque la realidad es que me parece que lo ha recordado la proponente, esta ley es aprobada prácticamente por unanimidad, sin ningún voto en contra en el Parlamento de Cataluña y con la abstención en muy pocos artículos del Partido Popular y de Ciudadanos. Por tanto, es incomprensible que se busquen ahora estratagemas para evitar una cosa que debería evitarse y poner de relieve la mala praxis del Gobierno del Partido Popular de llevar prácticamente todas las iniciativas del Parlamento de Cataluña al Tribunal Constitucional. No hay iniciativa que se apruebe en el Parlamento de Cataluña que no termine en el Tribunal Constitucional. Yo no digo que
que no haya razones, como decía la proponente, añadidas en este tema. Pero la realidad es que el tema competencial genera, a lo largo de los últimos años, genera por parte del Gobierno del Partido Popular una constante velicidad en relación a la actividad legislativa del Parlamento de Cataluña. Que esto se añada el grupo de Ciudadanos, pues lo entendemos porque va en la absoluta misma línea. Que el Partido Socialista empiece a virar por lo que le viene por delante a lo largo de los próximos meses, pues es más difícil de explicar, al menos en Cataluña. Supongo que de eso se deberán encargar los diputados del Partido Socialista de Cataluña, que habrán pedido ya una reunión urgente con la plataforma de afectados a la hipoteca para explicarles su viraje. En todo caso, más allá de que seguro que, como todas las iniciativas, podían ser mejorables, vamos a apoyar esta medida y, como ustedes saben, pues también desde el Gobierno de la Generalitat se está trabajando por buscar soluciones alternativas si se continúa manteniendo esta situación. Esperemos que los diferentes grupos sean más comprensivos que en esta ocasión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Bel. Es el turno para posicionar a Esquerra Republicana de Cataluña. Tiene la palabra Teresa Lloreda. Muchas gracias, presidente. Bueno, poco que añadir después de oír a la proponente, que yo creo que lo ha definido de manera magistral, a pesar de que todo lo que ha dicho, pues ojalá nunca se hubiera tenido que decir o nunca lo hubiéramos tenido que escuchar, evidentemente. A ver, la suspensión por parte del Tribunal Constitucional de algunos de los artículos de la Ley 24/2015 para afrontar pues, la emergencia en el ámbito de la vivienda y de la pobreza energética, aprobada por unanimidad. Yo creo que esto es bueno acentuarlo, ¿no? Por unanimidad por el Parlamento de Cataluña. De hecho, fue una muy mala noticia cuando se supo esa suspensión, que de alguna manera ya, como nos comentaba Ferran Bel, pues ya estamos acostumbrados en Cataluña, ¿no? Fue, como digo, una noticia desastrosa, fue una vergüenza, básicamente por lo que estamos hablando. Y yo quiero decir que no fue, sino que sigue siendo una vergüenza porque sigue estando suspendida. Y si hoy no se enmienda o no empezamos a enmendar de lo que estamos hablando, pues seguirá siendo una vergüenza nacional en mayúsculas. No es solo una cuestión competencial, hoy se ha hablado, sí, también es verdad que lo es, pero nosotros pensamos que es una cuestión enmarcada en un debate absolutamente muchísimo más amplio. Estamos hablando de garantizar los derechos sociales, entre ellos el derecho a la vivienda, una de las cosas que su sacramacra Constitución habla y reza de ello, ¿no? Pues bien, estamos hablando de esto. Justamente de esto. Miren, yo no voy a añadir mucho más de lo que ha añadido mi compañera, porque creo que es más que suficiente, ¿no? Y que a muchos hoy tendrían que irse de esta sala con la cabeza agachadita. Pero sí que quiero solamente leerles lo que dice la ley que se aprobó en Cataluña en su preámbulo primero. Dice: Cataluña es, entre las comunidades autónomas del Estado español, una de las más afectadas por la crisis económica. Según el Instituto de Estadística de Cataluña, más de 200.000 hogares están formados por gente que no trabaja. 95.000 de estos hogares no perciben ningún ingreso. El empeoramiento de esta situación de emergencia social y la escasez de las ayudas que reciben las personas afectadas contrastan con los ingentes beneficios obtenidos por las entidades financieras y las empresas de suministros. De hecho, las 5 entidades financieras más grandes del Estado español cerraron en el año 2003 con un beneficio de 7.674 millones de euros. Cabe recordar, todo esto lo escribe el preámbulo, cabe recordar igualmente que desde el inicio de la crisis las administraciones públicas han transferido cerca de 165.000 millones de euros a las entidades financieras. Este diagnóstico se puede entender también a las empresas, a las empresas de suministro energético. Durante los 3 primeros trimestres del año 2013, el oligopolio eléctrico que opera en el Estado español obtuvo un beneficio de 7.638 millones de euros, el doble que las eléctricas europeas.
La principal empresa distribuidora de luz en Cataluña declaró un beneficio de 1.879 millones de euros y sigue en su articulado. Yo creo que con esto es suficiente. Es igual lo que opina cualquiera de los partidos que hoy estamos aquí. Es decir, cualquiera de las personas afectadas y que esta ley le podía haber funcionado porque, de hecho, está pasando una situación realmente escandalizante, yo creo que se pondría las manos en la cabeza. Da igual lo que uno ha votado aquí, lo que ha votado allí. Da igual si es más competencial o menos competencial. A la gente le da igual que se hable de su gran Constitución. Da igual. El hecho es que esto va más allá, porque es una cuestión, como digo, que garantiza los derechos sociales y que garantiza el derecho a la vivienda. Por lo tanto, exigimos la retirada de este recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra unos determinados preceptos de esta ley, porque mientras las grandes corporaciones financieras no estén reguladas fiscalmente de manera que se puedan producir estos desajustes económicos que provocan una grave situación que vive la población catalana y también la población española, evidentemente, pero el caso que nos ocupa es en Cataluña, y las grandes fortunas así seguirán creciendo, seguirá incrementando el número de familias que empobrece, etcétera, etcétera. Y es evidente que no nos dejan ya otra frase final que decir que, miren, solo con la independencia cambiaremos esta injusta situación, porque es evidente que con la dependencia actual, pues bien, vamos cada día de mal en peor. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, doña Teresa. Y finalmente, para posicionar al Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el diputado don Joaquín Alba de Alejo. Muchísimas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados. Mire, la defensa de la legalidad constitucional no está nunca en funciones. Y el Gobierno no suspende leyes. Dicho esto, que creo que es importante que centremos el debate, que al menos es el contenido de la PNL que ofrece el grupo proponente, hay que manifestar claramente que el recurso de inconstitucionalidad es un proceso constitucional establecido para que el Tribunal Constitucional pueda garantizar la supremacía de la Constitución y enjuiciar la conformidad o disconformidad con ella de las leyes. Mire, los derechos sociales deben asegurarse, sin duda, pero con medidas adecuadas y con alternativas proporcionadas de actuación que no incurran en nuestras limitaciones competenciales. Deben respetar el marco de confluencia de competencias establecido por la Constitución y no invadir o poner en riesgo los ámbitos competenciales ajenos. Merece la pena recordar aquí y ahora que no partimos de cero. Las principales normas legales aprobadas para proteger a los deudores hipotecarios por el Gobierno de Mariano Rajoy se centran en el Real Decreto Ley 6/2012 de protección de deudores hipotecarios sin recursos, donde efectivamente, además de contener la reestructuración de la deuda, la quita y finalmente la dación en pago como medio liberatorio, también da lugar a continuación a la generación de dos leyes y un Real Decreto Ley, como la Ley 1/2013 de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, el Real Decreto Ley 1/2015 de mecanismo de segunda oportunidad. Esta norma establece, además, como la segunda oportunidad en el ámbito concursal para deudores de buena fe, con cargas que incluye por primera vez a las personas físicas. Se refuerza la figura del mediador. Todo eso se ha hecho. Y además hay que reconocer, como aquí también se ha manifestado, que gobiernos anteriores también iniciaron y desarrollaron actuaciones en este ámbito competencial. De acuerdo con los datos publicados por el Ministerio de Economía y Competitividad, las medidas aprobadas o impulsadas por el Gobierno del Partido Popular han beneficiado a más de 70.000 familias. Da la sensación de que aquí no se ha hecho nada. Para mí, 70.000 familias no es una mueca, son 70.000 familias. Y hay que reconocer que ese trabajo se ha hecho en beneficio de esas personas en este país. La aplicación del Código de Buenas Prácticas ha beneficiado a más de 40.000 familias. El Fondo Social de Viviendas a miles de personas que se han beneficiado con un contrato de alquiler a un precio reducido. Y finalmente se han suspendido hasta septiembre del año 2016 un total de 22.850 lanzamientos. ¿Es acaso un capricho del Gobierno del Reino de España interponer ante el Constitucional recurso a la Ley 24/15? Pues evidentemente no. Las razones por las que se ha recurrido a esta ley tienen que ver con el necesario respeto de la Constitución y del reparto de competencias en ella contenido. Se ha considerado que la ley catalana vulneraba las competencias del Estado para regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos constitucionales y sobre legislación civil y procesal. Es indudable la necesidad de proteger a los colectivos vulnerables. Eso no lo puede dudar nadie, pero ello debe de hacerse dentro del orden constitucional de distribución de competencias y nunca al margen del mismo. Las competencias exclusivas del Estado, consideradas vulneradas del cuerpo del texto legal, serían
149.1.13, establecer las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. 149.1.6 y 1.8, dictar la legislación procesal y civil. Regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de los españoles en el ejercicio de su derecho y deber constitucional. El artículo 149.1, el 149.1.18 y el punto 1.11. También desde el Gobierno del Reino de España se pretende con este mencionado recurso que se respeten los principios constitucionales de seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad. El artículo 9.3 de la Constitución. De igualdad y no discriminación. El 14, y el contenido esencial del derecho de propiedad, el artículo 33. Los derechos sociales, señorías, deben garantizarse en nuestro país de acuerdo con la Constitución, pero nunca en contra de ella. Así ocurre en el derecho comparado de todo nuestro entorno geográfico y de la Unión Europea, por supuesto. Y quien, en contra de la sensatez, en este caso, no actúa conforme a esa garantía de legalidad, debe de tener muy claro que conducirá sin remisión a nuestra sociedad hacia la arbitrariedad, la injusticia, la sinrazón y el despotismo. Desde el Grupo Popular, sin ningún tipo de lugar a dudas, derechos sociales sí, garantías constitucionales también. Por eso no podemos apoyar la PNL del Grupo En Común Podemos. Muchas gracias. Muchas gracias, don Joaquín. Doña Lucía, para posicionarse sobre las enmiendas. No puedo decir nada de lo que acabo de decir, ¿no? ¿Verdad? Vale, no, es que me cuesta mucho no hacerlo. Sobre las enmiendas, a Ciudadanos, que nos ha comentado repetidamente que hacíamos juicios de intenciones, le preguntaría si se ha leído el auto del Tribunal Constitucional. Son 20 páginas y apenas en una frase hace una vaga referencia a las competencias. Todo el argumentario sobre la protección de la banca, la protección necesaria de la banca para la estabilidad del país, está en el auto del TC. Harían bien en leérselo y dejar de acusarnos de hacer juicios de intenciones cuando lo que hemos hecho es rebatir argumentos que están por escrito en el auto. Al PSOE es muy sencillo, o votan a favor de esta proposición o no votan a favor de ella. Hay un compromiso escrito que tiene también Ciudadanos, pero que ya me imagino que le da igual saltárselo, con la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca, la Alianza contra la Pobreza Energética y el Observatorio IDES. Hay un compromiso que dice que exigiríais al Gobierno que venga, que se formara, que retiraran el recurso. No lo vais a hacer, asumid las consecuencias si no votáis a favor de esta proposición. O sea que no aceptamos ninguna de las enmiendas. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente proposición no de ley, que es la